hoy en Historias. Durante siglos los arqueólogos han intentado escribir la historia de la humanidad, pero bajo el polvo del tiempo hay rastros que no encajan. Ciudades enterradas, mapas imposibles, crónicas que hablan de pueblos desaparecidos sin dejar rastro. Algunos creen que fueron mitos, otros que fueron civilizaciones tan avanzadas que la historia decidió olvidarlas. ¿Qué secretos ocultaron los faraones? ¿Quiénes construyeron templos antes del diluvio? ¿Y por qué todos los relatos antiguos coinciden en un mismo final? Destrucción y silencio. Hoy viajarás a los rincones prohibidos del pasado, a los lugares donde la ciencia calla y la verdad espera bajo tierra. Estas son las 10 civilizaciones perdidas que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el origen de la humanidad. Bienvenidos. Puesto número 10. El Reino de Punt. Empezamos este recorrido por las civilizaciones perdidas del mundo en África. Los antiguos egipcios lo llamaban Ta-Net-Jeru, la tierra de los dioses. Un lugar real, pero envuelto en el misterio. Ese sitio era el Reino de Punt, una civilización perdida que, según los antiguos registros, mantenía contacto directo con Egipto y desapareció sin dejar rastro. Los jeroglíficos más antiguos hablan de viajes al otro lado del Mar Rojo, expediciones que partían desde Tebas con cargamentos de oro, incienso y mirra, rumbo a un reino lejano lleno de riquezas naturales y criaturas exóticas. El incienso era sagrado. Se usaba en los templos, en las ofrendas, en los ritos funerarios. Solo Punt podía proveerlo. La expedición más famosa fue ordenada por la faraona Hatshepsut hace más de 3000 años. Envió una flota completa para traer tesoros de aquel lugar. Cuando los barcos regresaron, la corte egipcia celebró con una ceremonia majestuosa. En el templo de Deir el-Bahari, los muros fueron tallados con el relato del viaje. Aldeas sobre pilotes, casas de madera, palmeras, animales desconocidos y habitantes de piel oscura con rasgos distintos a los egipcios. Esa es la única representación visual que tenemos del misterioso Punt. En las inscripciones se menciona al jefe Parau y a su esposa, la reina Ati, sus cuerpos robustos, sus ropas, sus adornos. Todo parece diferente, como si pertenecieran a otro mundo. Pero lo más enigmático no está en su apariencia, sino en su ubicación. Nadie ha podido determinar dónde estaba exactamente el reino de Punt. Algunos arqueólogos creen que se encontraba en Somalia, otros lo ubican en Eritrea o Sudán, y hay teorías que apuntan a Yemen. Todas son plausibles y a la vez insuficientes. Ningún sitio coincide del todo con las descripciones de los textos egipcios. Punt no era solo un socio comercial, era visto como una tierra sagrada, el hogar de seres que los egipcios llamaban los benditos del cielo. Los sacerdotes decían que de allí provenían los dioses que trajeron a Egipto el conocimiento de la medicina, la astronomía y la escritura. Por eso lo llamaban la tierra de los dioses. Algunos investigadores modernos han sugerido que Punt fue una civilización anterior a Egipto, una cultura avanzada cuyos vestigios se perdieron por completo. Sus descendientes, dicen, habrían enseñado a los primeros faraones el arte de construir templos y momificar cuerpos. De ser cierto, Egipto no sería el origen, sino la herencia de algo más antiguo. Pero Punt desapareció. Los registros egipcios dejan de mencionarlo de forma abrupta, como si hubiera sido borrado de la historia. No hay evidencia de guerras ni desastres. Simplemente se desvaneció. Algunos creen que el cambio climático convirtió sus fértiles tierras en desierto. Otros aseguran que el mar avanzó sobre sus costas y sepultó sus ciudades. Pero hay quienes piensan que el silencio fue intencional, que Punt fue un enclave espiritual tan importante que su localización fue mantenida en secreto. En 2010, un estudio genético analizó restos de resinas sagradas encontradas en tumbas egipcias. El ADN vegetal coincidía con especies del Cuerno de África, lo que sugiere que Punt se encontraba allí. Sin embargo, no se ha hallado ninguna ciudad,
templo o tumba que confirme su existencia. Algunos investigadores alternativos proponen algo aún más intrigante, que Punt era una base de conocimiento, un punto de contacto entre humanos y seres de otro origen, los mismos que los egipcios llamaban dioses. Esa idea, aunque rechazada por la arqueología tradicional, ha cobrado fuerza entre quienes creen que hubo civilizaciones anteriores al diluvio. El reino de Punt permanece perdido, un lugar que los faraones consideraban sagrado y que el tiempo decidió borrar de los mapas. En algún punto del desierto, o bajo el mar, podrían descansar los restos de la civilización que Egipto llamó la Tierra de los Dioses, y hasta que se encuentre, seguirá siendo uno de los mayores enigmas del pasado. Puesto número 9. Los tartesos. En el extremo occidental del Mediterráneo, donde el río Guadalquivir se abre al Atlántico, existió una civilización avanzada que los griegos llamaron tartesos. Un reino que desapareció sin dejar ruinas visibles, pero del que se habla como el primer gran misterio arqueológico de Europa. Los antiguos textos describen a Tartesos como una tierra rica en metales preciosos, especialmente oro, plata y estaño. Era el punto donde los fenicios, llegados desde Oriente, comerciaban con los pueblos del occidente ibérico. Heródoto la llamó una ciudad opulenta y sabia, y mencionó a su rey Argantonio, famoso por su longevidad. Según las crónicas, reinó más de un siglo y acumuló una fortuna que asombró incluso a los mercaderes fenicios. Los registros dicen que Tartesos floreció entre los siglos XI y XVI a.C., pero su origen podría ser mucho más antiguo. Algunos historiadores creen que sus fundadores fueron navegantes atlánticos, herederos de culturas prehistóricas que dominaron la metalurgia y la navegación antes que los griegos. Su conocimiento del mar y de los astros era inusual para la época. Lo más enigmático de Tartesos es su desaparición. Tras el año 500 a.C., el nombre deja de aparecer en todos los documentos antiguos. Ningún historiador menciona su caída, ninguna ciudad ha sido identificada como su capital, y los restos arqueológicos son escasos. Solo fragmentos dispersos, cerámicas, herramientas y piezas de oro de extraordinaria calidad encontradas en el sur de España. Entre ellas, el tesoro del Carambolo descubierto en 1958, un conjunto de collares, brazaletes y placas de oro puro que sugiere una sociedad poderosa y jerarquizada. Sin embargo, la ubicación exacta de Tartesos sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos la sitúan en Huelva, otros en Cádiz, e incluso se han planteado hipótesis submarinas en el Parque Nacional de Doñana, donde imágenes de radar muestran estructuras rectangulares ocultas bajo el barro. Investigadores independientes aseguran que esas formas son restos de una ciudad hundida por un gran cataclismo, quizás un tsunami o un terremoto que alteró por completo la región. Esta hipótesis se refuerza con un dato inquietante. En las mismas zonas donde se busca Tartesos, los sedimentos muestran señales de una gran inundación ocurrida hace unos 2500 años. Coincide exactamente con el momento en que Tartesos desaparece de los registros históricos. Algunos autores, como Adolf Schulten, afirmaron que Tartesos fue en realidad la Atlántida de Platón, o al menos una de sus colonias. Ambas civilizaciones comparten rasgos: una sociedad rica, con dominio del metal, situada frente a las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y destruida por el agua. Incluso los mitos locales hablan de una ciudad brillante que se hundió en una sola noche. Los arqueólogos ortodoxos rechazan la conexión, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. El propio Schulten dedicó su vida a buscar sus ruinas, convencido de que el reino de Argantonio fue la última huella de una cultura atlántica desaparecida. Murió sin encontrarla, pero sus notas inspiraron a generaciones de investigadores que siguen excavando en el sur de España. Otros sostienen que Tartesos no fue una civilización perdida, sino un nombre simbólico, una referencia a una red comercial
que unía el Mediterráneo con el Atlántico y el norte de África. En ese caso, no habría una sola ciudad que descubrir, sino una confederación de pueblos que compartían tecnología y creencias. Los textos bíblicos también mencionan un lugar llamado Tarsis, de donde el rey Salomón recibía oro y plata. Muchos investigadores creen que Tarsis y Tartesos son el mismo sitio. Si eso es cierto, Tartesos habría mantenido contacto directo con Oriente Próximo miles de años antes de Roma. Hoy los georradares, los drones y las imágenes satelitales siguen buscando sus restos bajo las marismas andaluzas. Cada año surgen nuevos indicios, alineaciones de muros, trazos geométricos y restos cerámicos que confirman la presencia de una cultura avanzada. Pero la ciudad principal, su corazón político y religioso, nunca ha sido encontrado. Y mientras las aguas del Guadalquivir cubran sus secretos, Tartesos seguirá siendo una sombra entre la historia y el mito. Una civilización que existió y fue borrada de los mapas. Puesto número 8. Rapa Nui. A más de 3.700 kilómetros del continente sudamericano, en medio del Océano Pacífico, se alza una isla diminuta, rodeada de silencio y misterio. Su nombre ancestral es Rapa Nui, aunque el mundo la conoce como Isla de Pascua. Un punto perdido en el mapa que guarda uno de los enigmas más profundos de la arqueología. Los Moais. Más de 900 esculturas de piedra, algunas de hasta 10 metros de altura y más de 70 toneladas de peso. Nadie sabe con certeza cómo fueron talladas, ni cómo lograron moverlas desde las canteras del volcán Rano Raraku hasta los lugares donde aún permanecen de pie. No hay grúas, ni ruedas, ni animales de carga. Solo terreno irregular, laderas empinadas y una ingeniería que sigue sin explicación definitiva. Los primeros europeos que llegaron en 1722 encontraron una isla casi desierta, con apenas unos pocos cientos de habitantes viviendo entre ruinas. Sin embargo, los restos arqueológicos indican que siglos antes existió una sociedad compleja, con una estructura política y religiosa bien definida, capaz de organizar trabajos monumentales. Una civilización que dominaba la talla de la piedra, la astronomía y las ceremonias de culto a los ancestros. Los Moais no eran simples estatuas, eran representaciones de jefes divinizados, guardianes que protegían a las aldeas con su mirada fija al horizonte. Pero lo más enigmático es que muchos de ellos quedaron a medio construir, como si el trabajo se hubiera detenido de forma repentina. Las canteras quedaron abandonadas con herramientas y figuras inacabadas, como si la población hubiera desaparecido de un día para otro. La arqueología tradicional atribuye el colapso de Rapa Nui a la deforestación masiva y a conflictos internos entre clanes rivales. Según esta versión, la sobreexplotación de los recursos naturales habría llevado a la hambruna y a la guerra. Pero otras teorías apuntan más alto. Algunos investigadores sostienen que la desaparición fue causada por un fenómeno externo, un cambio climático drástico, una migración forzada o incluso algo más inquietante. Las leyendas de los propios Rapa Nui hablan de los hijos del cielo, seres luminosos que descendieron en tiempos antiguos y enseñaron a los hombres a erigir los Moais con el poder del mana, una energía invisible que permitía mover la piedra sin esfuerzo. Los ancianos aseguraban que esas figuras caminaron hasta su destino, impulsadas por una fuerza que los humanos ya no poseen. Curiosamente, algunos experimentos modernos con réplicas de Moais han demostrado que es posible mecerlos y desplazarlos en posición vertical, pero los resultados no explican cómo lograron hacerlo con esculturas tan grandes ni con la precisión de los originales. Otro dato desconcertante es el aislamiento extremo de la isla. Rapa Nui está tan lejos de cualquier otra tierra habitable que la presencia humana allí sigue siendo un enigma. No se sabe con exactitud de dónde vinieron los primeros pobladores, ni cómo lograron navegar miles de kilómetros en una época sin brújulas ni mapas. El idioma, la genética y los restos culturales sugieren vínculos tanto con Polinesia como con Sudamérica, lo que ha llevado a teorías sobre contactos transoceánicos
mucho antes de la llegada de los europeos. Thor Heyerdahl, el famoso explorador noruego, creía que la isla formaba parte de una antigua ruta de navegación que conectaba civilizaciones perdidas del Pacífico con América del Sur. Según él, Rapa Nui podría haber sido una colonia avanzada de una cultura mucho más antigua, posiblemente relacionada con Lemuria o Mu. La arqueología oficial nunca aceptó esa teoría, pero las coincidencias entre símbolos tallados en la isla y en templos del sudeste asiático son difíciles de ignorar. Incluso las ruinas subterráneas y las cavernas de la isla parecen haber sido usadas para rituales o refugios. Algunas se conectan mediante túneles que recorren kilómetros bajo la roca volcánica. Los lugareños aseguran que muchas aún no se han explorado por completo y que bajo ellas hay cámaras selladas que nadie se atreve a abrir. Hoy, Rapa Nui es un museo al aire libre, pero su historia sigue incompleta. Nadie ha podido explicar cómo una civilización tan pequeña, tan aislada y sin recursos aparentes, logró crear una de las obras monumentales más impactantes de la humanidad, ni por qué cayó en el olvido. Quizás los moais no sean solo guardianes del pasado. Quizás estén allí, esperando que alguien comprenda el mensaje que dejaron los antiguos constructores. Puesto número 7. Los minoicos. En el corazón del mar Egeo, mucho antes de que existiera Grecia tal como la conocemos, surgió una civilización brillante y enigmática, la civilización minoica. Floreció en la isla de Creta, entre los años 2700 y 450 a.C., y durante siglos fue el centro del poder, el comercio y la cultura en el Mediterráneo oriental. Su arte, su arquitectura y su organización social parecen demasiado avanzados para su tiempo. Y lo más desconcertante es cómo desapareció sin dejar una explicación clara. Los minoicos no eran un pueblo común. Dominaron la navegación, construyeron palacios con sistemas de agua potable, baños con drenaje y muros decorados con frescos de vivos colores. El palacio de Cnosos, su capital, tenía más de 1000 habitaciones y pasillos laberínticos, tan complejos que dieron origen al mito del Minotauro. Según la leyenda, en su interior se ocultaba un monstruo mitad hombre, mitad toro, alimentado con prisioneros. Los historiadores creen que esa historia pudo surgir de los rituales religiosos minoicos, en los que el toro era símbolo sagrado de fertilidad y poder. Su escritura, conocida como Lineal A, sigue sin descifrarse. Nadie ha logrado entender su idioma, lo que impide conocer con certeza su pensamiento, su historia política o sus creencias más profundas. Esa barrera mantiene a los minoicos como una de las civilizaciones más misteriosas de la antigüedad. Los frescos hallados en Cnosos muestran escenas de una sociedad pacífica y refinada. Hombres y mujeres vestidos con trajes elaborados, deportes acrobáticos, procesiones religiosas y paisajes marinos. Nada que sugiera guerras o invasiones constantes. A diferencia de sus contemporáneos, no construyeron murallas defensivas, lo que indica una confianza absoluta en su poder o en su aislamiento geográfico. Eso hace aún más intrigante su caída. Alrededor del año 1450 a.C., la civilización minoica colapsó de manera repentina. Los palacios fueron destruidos, las ciudades incendiadas y la isla quedó casi despoblada. Las causas siguen siendo objeto de debate. La hipótesis más aceptada habla de un cataclismo natural. A unos 110 kilómetros de Creta, en la isla de Santorini, ocurrió una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia. El estallido habría generado tsunamis de más de 30 metros que arrasaron las costas cretenses, destruyendo sus puertos y su flota. Las nubes de ceniza cubrieron los cielos durante meses, afectando las cosechas y provocando una crisis total. Pero algunos expertos consideran que esa explicación no basta. Los registros arqueológicos indican que los minoicos lograron sobrevivir a la primera ola de destrucción. Sin embargo, poco después, fueron invadidos por un pueblo continental, los micénicos, procedentes de Grecia. Lo extraño es que los micénicos adoptaron casi toda la cultura minoica.
sus símbolos, su arte, su religión, como si se consideraran herederos de algo superior. Esa transición casi silenciosa sugiere una absorción cultural más que una conquista violenta. Y aquí surge una teoría más inquietante. Algunos investigadores sostienen que la civilización minoica no desapareció, sino que se transformó, que parte de su élite escapó por mar hacia otros puntos del Mediterráneo, llevando su conocimiento a Egipto, a Canaán e incluso al norte de África. Los símbolos del toro, el laberinto y el culto a la diosa madre reaparecen en distintas culturas posteriores. ¿Casualidad o legado directo? Las ruinas de Cnosos revelan algo más. Una obsesión por la energía, las estrellas y la orientación astronómica. Sus templos estaban alineados con los solsticios y algunas cámaras subterráneas muestran un diseño que recuerda más a observatorios que a simples almacenes. Para algunos, los minoicos poseían un conocimiento avanzado de los ciclos celestes y lo aplicaban a su arquitectura con precisión milimétrica. El arqueólogo Sir Arthur Evans, quien descubrió Cnosos en 1900, aseguró que había encontrado la primera civilización europea. Pero incluso él admitió que algo no encajaba. Los minoicos parecían haber aparecido de la nada, sin un proceso evolutivo claro, con tecnología, arte y organización demasiado sofisticados para su época. ¿De dónde vino su conocimiento? ¿Fue una civilización originaria o heredera de una cultura anterior, quizás relacionada con las que desaparecieron antes del diluvio? No hay respuestas, solo vestigios. Hoy, Creta sigue custodiando los restos de aquel pueblo perdido. Entre sus columnas restauradas y sus pasillos silenciosos, los muros parecen conservar un secreto. Que los minoicos no fueron simples habitantes del Egeo, sino los herederos de un saber que Europa aún no logra comprender. Puesto número 6. La ciudad de Zeta. En lo más profundo de la selva amazónica, entre el ruido de los insectos y el silencio del aislamiento total, se esconde uno de los mayores enigmas del siglo XX, la ciudad de Zeta, una urbe perdida que, según relatos antiguos, habría pertenecido a una civilización avanzada, mucho antes de que existiera el Brasil moderno. El primero en hablar de ella fue el explorador británico Percy Harrison Fawcett, un militar, cartógrafo y arqueólogo obsesionado con descubrir los secretos del Amazonas. En 1925, Fawcett partió junto a su hijo Jack y un joven compañero rumbo a una zona desconocida del Mato Grosso. Su objetivo fue encontrar una ciudad construida con piedra, mencionada en antiguos documentos portugueses y en leyendas indígenas. La llamaba Zeta, la última letra del alfabeto, símbolo del destino final. Nunca regresó. Antes de desaparecer, Fawcett dejó escritos en los que afirmaba que la ciudad no era un mito. Decía haber encontrado pruebas de una civilización perdida, con templos, calles pavimentadas y esculturas talladas en granito. Sus notas hablaban de un pueblo con conocimientos de astronomía, capaz de trabajar la piedra con una precisión imposible para las tribus amazónicas conocidas. Los documentos que inspiraron su búsqueda provenían de un archivo colonial portugués hallado en 1753. En él, un bandeirante, explorador de la época, relataba haber encontrado una enorme ciudad abandonada, con edificios de piedra y una gran estatua en el centro. Describía calles rectas, muros grabados con inscripciones y restos de una civilización desaparecida. El informe fue archivado y olvidado durante siglos, hasta que Fawcett lo redescubrió. A partir de entonces, su obsesión creció. Estaba convencido de que la ciudad de Zeta era la evidencia de un pasado que los historiadores preferían ignorar, la existencia de una civilización amazónica anterior a la llegada de los europeos. Una cultura capaz de organizarse, construir y pensar a gran escala. Cuando Fawcett y su equipo desaparecieron, el misterio se multiplicó. Decenas de expediciones posteriores intentaron seguir su rastro. Algunos hallaron objetos, restos de campamentos y notas en su diario, pero nunca a los 3 exploradores. La selva se los tragó, y con ellos, quizá también,
la ubicación exacta de la ciudad de Zeta. Durante décadas, la comunidad científica desestimó la historia, considerándola una fantasía romántica. Decían que la selva era demasiado hostil para haber albergado una civilización urbana. Sin embargo, los descubrimientos recientes están cambiando esa idea. En los últimos años, la tecnología LIDAR, capaz de detectar estructuras bajo la vegetación, ha revelado algo sorprendente. En vastas zonas del Amazonas existen ciudades ocultas, con carreteras, canales y plazas planificadas. Restos de aldeas conectadas por redes geométricas que podrían haber sustentado poblaciones de decenas de miles de personas. Esto confirma que, al menos en parte, Fawcett tenía razón. La selva guarda huellas de un pasado civilizado. Los pueblos indígenas también conservan tradiciones que hablan de una antigua ciudad blanca protegida por espíritus, donde los hombres convivían con seres venidos del cielo. Algunos chamanes la ubican en zonas sagradas del Xingu, donde se prohíbe el acceso a los forasteros. Los relatos coinciden en que los intrusos que se acercan demasiado desaparecen, igual que Fawcett. Otra teoría plantea que la ciudad de Zeta podría haber sido una colonia de culturas más antiguas, como los olmecas o incluso los atlantes, quienes habrían cruzado el Atlántico antes del colapso de sus civilizaciones. Las similitudes entre ciertos grabados amazónicos y símbolos mesoamericanos alimentan esa idea. Hoy, las expediciones modernas siguen rastreando el Amazonas con drones y satélites. Cada año se descubren nuevas ruinas cubiertas por la selva, confirmando que el corazón de Sudamérica fue en algún momento un centro de civilización avanzada. Pero la ciudad de Zeta sigue sin aparecer. Fawcett tenía una frase escrita en su cuaderno: "El secreto del mundo antiguo está en el verde más profundo". Y tal vez tenía razón. La selva aún guarda ciudades enteras bajo su espesor, esperando el momento en que alguien como él se atreva a ver más allá de los límites aceptados por la historia. La ciudad de Zeta no solo es una leyenda, es la prueba de que aún quedan civilizaciones por descubrir. Puesto número 5. Los hiperbóreos. Los antiguos griegos creían que más allá del viento del norte existía una tierra bendita donde el sol nunca se ocultaba, un lugar inaccesible para los hombres comunes, habitado por una raza de seres luminosos. A esa civilización la llamaron Hiperbórea, más allá de Bóreas, el dios del viento norte. Según los textos de Heródoto, Diodoro Sículo y Píndaro, los hiperbóreos vivían en un país perfecto, libre de enfermedades, guerras o hambre. Su clima era templado, sus campos fértiles y sus habitantes poseían una vida casi eterna. No necesitaban leyes ni armas. Vivían en armonía bajo la guía de los dioses Apolo y Artemisa. Pero su ubicación era un enigma. Algunos la situaban en el norte de Tracia, otros más allá del mar Báltico e incluso en el círculo polar ártico. Las antiguas tradiciones griegas afirmaban que cada año los hiperbóreos enviaban ofrendas a Delfos, el santuario de Apolo. Las ofrendas viajaban de mano en mano a través de distintos pueblos, lo que sugiere una antigua red de rutas comerciales desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo. ¿Cómo podía un mito incluir una ruta tan precisa? Muchos investigadores creen que detrás de la leyenda hubo una civilización real que desapareció miles de años antes de Grecia. Algunos arqueólogos modernos han propuesto una teoría, que Hiperbórea podría referirse a una civilización del Ártico que existió durante un periodo más cálido de la Tierra, cuando las zonas polares no estaban cubiertas por hielo. Registros geológicos demuestran que hace más de 10.000 años el Ártico tuvo bosques y ríos navegables. De ser cierto, esa región pudo albergar comunidades humanas avanzadas, hoy sepultadas bajo el hielo. Las referencias a Hiperbórea aparecen también en culturas fuera de Grecia. Los antiguos textos védicos de la India hablan de una tierra sagrada en el norte, llamada Shveta Dvipa, la isla blanca de los dioses. Los mitos escandinavos mencionan un paraíso polar llamado Asgard, donde moraban seres inmortales. Incluso los mayas hablaban de un origen lejano desde el norte de los cielos.
distintas culturas, diferentes continentes, pero una misma dirección, el norte. Durante el siglo XIX, el mito de Hiperbórea cobró nuevo interés. Exploradores, ocultistas y científicos comenzaron a vincularlo con teorías sobre civilizaciones desaparecidas antes del diluvio. Algunos afirmaban que los hiperbóreos fueron los antecesores de todas las culturas antiguas, una civilización matriz que transmitió su conocimiento al mundo antes de hundirse bajo un cataclismo global. Esa idea fue retomada en el siglo XX por pensadores esotéricos, quienes la relacionaron con conceptos como Agartha, Shambhala y la Atlántida polar. Según estas teorías, Hiperbórea no fue destruida sino oculta. Sus habitantes, conscientes del desastre inminente, habrían migrado bajo tierra o hacia regiones inaccesibles del planeta, dejando tras de sí templos, monolitos y conocimiento cifrado. De hecho, varios mapas antiguos, como el de Mercator de 1569, muestran en el Polo Norte una enorme masa continental dividida por ríos en forma de cruz. Nadie sabe de dónde obtuvo esa información. Algunos investigadores independientes sugieren que el mito de los hiperbóreos podría estar vinculado a restos arqueológicos encontrados en Siberia, Groenlandia y Laponia, donde se han hallado petroglifos, herramientas y estructuras circulares bajo capas de hielo y permafrost. Estos hallazgos son demasiado antiguos para pertenecer a las culturas conocidas del norte. Incluso la ciencia moderna ha detectado anomalías magnéticas en el Ártico Central, lo que ha alimentado especulaciones sobre entradas subterráneas o estructuras ocultas bajo el casquete polar. Algunos satélites han captado formaciones regulares bajo el hielo, similares a construcciones humanas. Ninguna expedición oficial ha confirmado su existencia, pero los datos siguen ahí. La historia de los hiperbóreos es más que un mito, es la memoria de un mundo anterior al nuestro, una civilización que habría vivido donde hoy solo hay hielo, y que quizás fue testigo de un cambio global que borró casi todo rastro de su paso. Los griegos decían que los hiperbóreos no morían, simplemente desaparecían hacia el norte, siguiendo al sol eterno. Tal vez no era una metáfora, tal vez solo regresaban al lugar donde comenzó todo. Puesto número 4. Mohenjo-Daro. En el Valle del Indo, al sur de Pakistán, yacen las ruinas silenciosas de una ciudad que desconcierta a los arqueólogos desde su descubrimiento, Mohenjo-Daro. Su nombre significa colina de los muertos y fue una de las urbes más avanzadas del mundo antiguo. Pero lo que más intriga no es cómo vivieron sus habitantes, sino cómo desaparecieron. Mohenjo-Daro fue construida hace más de 4.500 años, al mismo tiempo que las grandes pirámides de Egipto. Su diseño urbano era extraordinario. Calles perfectamente rectas, redes de drenaje subterráneo, baños públicos, pozos de agua y un sistema de planificación que no volvería a verse hasta miles de años después. Cada casa tenía su propio desagüe, algo impensable para la época. Parecía una ciudad diseñada por ingenieros modernos. El nivel de organización sugiere una civilización muy desarrollada, la cultura del Valle del Indo. Su población llegó a superar los 40.000 habitantes y mantenía contacto comercial con Mesopotamia y Persia. Pero lo más misterioso es que no se han encontrado palacios, templos ni tumbas reales. No hay estatuas de reyes ni inscripciones glorificando a gobernantes. Era una sociedad igualitaria, sin jerarquías aparentes. ¿Quién la gobernaba? Nadie lo sabe. Su escritura, aún indescifrada, podría contener las respuestas. Pequeñas tablillas con símbolos geométricos han sido halladas por cientos, pero ningún lingüista ha logrado entender su significado. Esto impide conocer su religión, sus leyes o su historia. Es como si una parte esencial de la humanidad hubiera quedado en silencio. Y entonces está su final, uno de los más enigmáticos de toda la arqueología. Al excavar la ciudad, los investigadores encontraron cuerpos esparcidos por las calles, sin señales de entierro, como si la muerte los hubiera sorprendido repentinamente. Algunos parecían tomarse de las manos, otros estaban cubiertos de una fina capa de ceniza. Lo más inquietante
es que ciertos restos humanos mostraban niveles de radiación superiores a los normales. Esa anomalía, detectada desde mediados del siglo XX, ha generado todo tipo de teorías. Una de las más comentadas sugiere que Mohenjo-Daro fue destruida por una explosión de tipo nuclear. Las piedras derretidas, las áreas vitrificadas y la descomposición anómala de los esqueletos apuntan a una fuente de calor extremo. Los defensores de esta hipótesis aseguran que ningún incendio, guerra o catástrofe natural conocida podría haber provocado tal efecto. Los textos antiguos de la India, especialmente el Mahabharata, describen algo alarmantemente parecido. Hablan de una arma de los dioses que lanzaba una luz cegadora y destruía ciudades enteras en segundos, dejando cuerpos calcinados y aguas envenenadas. ¿Podría haber existido una tecnología perdida miles de años antes de nuestra era? La arqueología oficial lo niega, pero las coincidencias son difíciles de ignorar. Otra posibilidad es que Mohenjo-Daro fuera víctima de un terremoto catastrófico seguido de inundaciones del río Indo. La región ha sido propensa a movimientos sísmicos y la erosión muestra señales de destrucción por agua. Pero incluso así, el patrón de colapso no encaja del todo. Las construcciones fueron abandonadas de repente, sin señales de reconstrucción ni de ocupación posterior. Los arqueólogos modernos siguen sin saber qué provocó el fin de una civilización tan avanzada. Sus ciudades hermanas, Harappa, Kalibangan, Dholavira, compartieron la misma suerte. Desaparecieron casi al mismo tiempo, como si una fuerza invisible hubiera borrado todo un capítulo de la historia humana. Algunos investigadores alternativos sostienen que Mohenjo-Daro fue fundada por una civilización prehistórica muy anterior, heredera de un conocimiento olvidado. Su precisión urbanística, su dominio del agua y su arquitectura simétrica no tienen precedentes conocidos. Otros van más lejos. Aseguran que sus constructores podrían haber sido descendientes directos de los hijos de los dioses, mencionados en mitos sumerios e hindúes. Hoy, entre los ladrillos resecos por el sol del desierto, solo quedan ruinas, pero quien camina por sus calles silenciosas siente la sensación de estar en un lugar que alguna vez conoció algo que nosotros ya perdimos. Un conocimiento borrado, tal vez a propósito. Mohenjo-Daro fue real. Su destrucción, en cambio, sigue siendo un misterio que ni la ciencia ni la historia han logrado explicar. Y mientras no se descifre su escritura, seguirá siendo una voz antigua que la humanidad aún no ha aprendido a escuchar. Puesto número 3. Agartha, Shambhala. Entre los mitos más persistentes de la humanidad, hay uno que atraviesa culturas, religiones y épocas. La existencia de un mundo subterráneo habitado por una civilización superior. Los tibetanos lo llaman Shambhala. En Occidente se le conoce como Agartha. Ambos nombres describen lo mismo: un reino oculto bajo la superficie de la tierra, inaccesible para los hombres comunes, pero real para quienes aseguran haberlo visto. Los textos más antiguos sobre Shambhala provienen del budismo tibetano. Hablan de una tierra pura situada más allá de las montañas nevadas del Himalaya. Un reino de sabiduría donde los hombres viven en paz bajo el gobierno de un rey iluminado. Según el Kalachakra Tantra, Shambhala es el centro espiritual del mundo, un lugar físico pero también sagrado, invisible para quienes no han alcanzado el nivel de conciencia necesario. Los monjes aseguran que cuando llegue una gran crisis global, los habitantes de Shambhala emergerán para restaurar el equilibrio perdido. El concepto de Agartha, en cambio, se popularizó en el siglo XIX gracias a exploradores y ocultistas europeos que afirmaban haber encontrado su rastro en Asia Central. Uno de ellos fue Ferdinando Sendowski, quien en su libro Bestias, Hombres y Dioses de 1922 narró lo que le contaron los lamas mongoles: que bajo la tierra existe una red de túneles que conecta ciudades secretas habitadas por sabios que dominan una energía desconocida llamada Vril. Según los monjes, esos seres podían comunicarse telepáticamente y manipular fuerzas naturales como el clima o la gravedad. El investigador francés Saint-Yves d'Alvidre
fue aún más lejos. Afirmó que Agartha era una civilización real con millones de habitantes, descendientes de culturas antediluvianas como la Atlántida y Lemuria. Decía que su capital se encontraba en el centro de la Tierra y que desde allí los reyes del mundo interior influían en el destino de las naciones de la superficie. Para él, Agartha era el refugio de la humanidad original, los guardianes del conocimiento perdido. Lo sorprendente es que este mito no pertenece solo a Asia. Los Hopi de Norteamérica hablan de un pueblo subterráneo que sobrevivió a un cataclismo global, refugiándose bajo tierra. Los mayas mencionaban portales que conducían al Xibalbá, un inframundo habitado por dioses. Y en Europa, leyendas medievales contaban que santos y reyes desaparecidos descendieron a un reino de luz bajo los Alpes o los Urales. Distintos nombres, mismo relato. Algunos exploradores modernos han intentado encontrar evidencias físicas. En los años 30, el almirante Richard Byrd afirmó haber sobrevolado una apertura en el Polo Norte que conducía a un valle cálido lleno de vegetación, donde observó animales prehistóricos y luces extrañas. Su informe, aunque clasificado como fantasioso por el gobierno estadounidense, reavivó la idea de que existen entradas polares hacia un mundo oculto. Desde entonces, cada generación de investigadores alternativos ha buscado esas supuestas puertas en el Himalaya, en el Tíbet, en la Antártida y en América del Sur. Incluso en los Andes, hay relatos sobre túneles que se extienden por cientos de kilómetros, conectando templos preincaicos con cámaras subterráneas. Los indígenas los asocian con los hijos del sol interior, seres que protegen la tierra desde las profundidades. Estas coincidencias han llevado a algunos a pensar que Shambhala y Agartha no son lugares distintos, sino dos nombres para una misma red subterránea global. La ciencia oficial no reconoce nada de esto, pero no puede negar que bajo el planeta existen enormes cavernas naturales, sistemas interconectados y anomalías magnéticas inexplicables. Algunos estudios geológicos han detectado zonas huecas gigantescas bajo Asia Central y Sudamérica. Nadie ha podido explorarlas. Los textos esotéricos sostienen que los habitantes de Agartha aún observan la superficie, esperando el momento en que la humanidad esté preparada para recuperar el conocimiento que ellos guardan. Serían los descendientes de las civilizaciones que sobrevivieron al último gran cataclismo global, aquellos que decidieron refugiarse bajo tierra cuando el mundo anterior colapsó. Para las tradiciones orientales, el camino a Shambhala no se recorre con mapas, sino con el espíritu. Solo quien alcanza la pureza puede cruzar el umbral. Y si esas leyendas contienen algo de verdad, bajo nuestros pies podría existir una historia entera, aún viva, pero invisible. Agartha, Shambhala, nombres distintos para el mismo secreto. La posibilidad de que el verdadero centro del mundo no esté en el cielo, sino en las profundidades de la tierra. Puesto número 2. Lemuria o Mu. Antes de que los continentes adoptaran su forma actual, dicen las leyendas que existió un vasto territorio que unía África, Asia y Oceanía. Un continente perdido que desapareció bajo el mar, dejando solo rastros dispersos en islas remotas. Su nombre es Lemuria, aunque algunos lo llaman Mu. La teoría surgió en el siglo XIX, cuando naturalistas intentaban explicar por qué ciertas especies, como los lémures, existían tanto en Madagascar como en la India, pero no en los territorios intermedios. El zoólogo Philip Sclater propuso entonces que debía haber existido un continente ahora sumergido, que sirvió de puente biológico entre ambos lugares. A ese continente le dio el nombre de Lemuria. La ciencia moderna descartó pronto la idea, pero el mito ya había despertado algo más grande: la posibilidad de una civilización desaparecida que precedió a todas las conocidas. El coronel James Churchward, a comienzos del siglo XX, aseguró haber encontrado tablillas sagradas en un templo de la India que hablaban de Mu, una tierra enorme situada en el Océano Pacífico. Según esas tablillas, Mu habría sido el origen de todas las civilizaciones humanas. Sus habitantes dominaban la agricultura, la astronomía y la energía,
Vivían en ciudades con templos colosales y mantenían contacto con otros continentes mediante naves. El texto decía que tras una serie de erupciones volcánicas y terremotos, el continente entero se hundió en una sola noche, dejando millones de muertos y apenas unos sobrevivientes. Churchward describió a Mu como un paraíso tropical, con 10 tribus gobernadas por un consejo de sabios. Su cultura habría sido matriarcal, centrada en la adoración del sol y en el conocimiento de las leyes naturales. Los sobrevivientes, según su relato, migraron hacia Asia, América y Egipto, llevando consigo la semilla del conocimiento antiguo. Así, las grandes civilizaciones posteriores serían herederas directas de Lemuria. Lo interesante es que relatos similares existen en distintas partes del mundo. Las tradiciones polinesias hablan de una tierra llamada Iva, destruida por el fuego del cielo. En Madagascar se menciona una isla ancestral que desapareció bajo el mar, y los textos sagrados de la India, como los Puranas, describen un continente sumergido en el Océano Índico. Demasiadas coincidencias para ser simple invención. En el siglo XX, algunos exploradores creyeron encontrar pruebas físicas. En 1913, buzos en el Océano Índico informaron haber visto estructuras rectangulares bajo las aguas cercanas a las Islas Mascareñas. Décadas después, en el Pacífico, se descubrieron formaciones de piedra cerca de Yonaguni, en Japón, que muchos investigadores independientes consideran restos de templos lemurianos. La arqueología oficial los clasifica como formaciones naturales, pero su simetría es demasiado precisa para ser casual. Las teorías más recientes sugieren que Lemuria pudo haber existido durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Si aquel territorio se encontraba sobre una placa inestable, bastaría un terremoto o una serie de erupciones para hundirlo. Las simulaciones geológicas muestran que un colapso así habría sido capaz de borrar todo rastro en cuestión de días. Pero hay otra lectura, más profunda. Según algunos textos esotéricos, Lemuria no fue solo una civilización física, sino también espiritual. Sus habitantes, seres de gran estatura y conciencia avanzada, habrían desarrollado una conexión directa con la energía terrestre y el cosmos. Cuando su continente colapsó, parte de su conocimiento fue preservado en lugares sagrados como los Himalayas, la isla de Pascua y los Andes. Estas culturas conservaron símbolos, construcciones y mitos con un mismo origen, un mundo anterior al nuestro. En tiempos modernos, algunos investigadores relacionan Lemuria con la misteriosa red subterránea de Agartha y con los templos ocultos bajo el Tíbet y los Andes. Si todo está conectado, Lemuria sería el primer eslabón de una civilización global desaparecida antes del diluvio. Los océanos cubren más del 70% del planeta y apenas se ha explorado una fracción de su profundidad. Bajo sus aguas podrían descansar los restos de ese continente olvidado que, según la tradición, fue la cuna de la humanidad, Lemuria o Mu. Tal vez no sea solo un mito, sino la memoria geológica y espiritual de un mundo que existió antes del nuestro. Un mundo que el mar decidió ocultar, pero que la historia todavía no ha logrado enterrar del todo. Antes de conocer el puesto número 1, por favor suscríbete al canal si te gustan estos temas. Además, regálame un like para seguir trayéndote más de estos videos. Pasemos a conocer el puesto 1. Puesto número 1. La Atlántida. Ningún nombre provoca tanta fascinación y controversia como la Atlántida. Mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años, sigue siendo el mayor enigma de la historia antigua. Una civilización avanzada, poderosa, que desapareció en una sola noche, tragada por el mar. Platón describió la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias. Allí afirma que se trataba de una enorme isla situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, el actual estrecho de Gibraltar. Era un imperio marítimo con un ejército formidable, templos monumentales y tecnología muy superior a la de cualquier otra cultura conocida. Su capital estaba construida en círculos concéntricos de tierra y canales,
con un templo central dedicado al dios Poseidón, cubierto de metales brillantes y adornos de oro. Según el relato, los atlantes habían recibido su conocimiento directamente de los dioses, usaban energía proveniente de cristales y dominaban la arquitectura, la ingeniería hidráulica y la astronomía con precisión imposible para su época. Pero la ambición los corrompió. Platón escribió que, cuando los atlantes intentaron conquistar el mundo, los dioses los castigaron. En un solo día y una sola noche de infortunio, la isla entera se hundió en el mar y desapareció. A partir de esa frase, comenzó uno de los mayores debates de la historia. ¿Fue una alegoría moral o un recuerdo real de una civilización perdida? Numerosos investigadores han intentado ubicarla. Algunos la sitúan frente a las costas de España y Marruecos, en la actual región de Doñana, donde imágenes satelitales han revelado estructuras circulares bajo el suelo. Otros la ubican en las Azores, en el Atlántico Norte, en el Caribe, cerca de las Bahamas, e incluso bajo el hielo de la Antártida. Cada ubicación tiene pruebas parciales, pero ninguna definitiva. En 1968, buzos descubrieron frente a las Bahamas una formación conocida como el Camino de Bimini, bloques de piedra perfectamente alineados bajo el agua. Para muchos, es un vestigio de la Atlántida. Para la ciencia, una formación natural. Pero su simetría exacta y la edad estimada, unos 10.000 años, coinciden con la época que Platón mencionaba. La descripción del hundimiento también encaja con eventos geológicos reales. Al final de la última edad de hielo, el nivel del mar subió más de 100 metros debido al deshielo repentino de los polos. Ciudades costeras enteras pudieron quedar sumergidas. Si la Atlántida existió, habría sido víctima de ese cataclismo global. Sin embargo, los indicios no se limitan al Océano Atlántico. Las culturas antiguas de América, Egipto y Mesopotamia conservan relatos casi idénticos. Un continente que se hundió tras desafiar a los dioses. Los mayas hablaban de Aztlán, los egipcios del País del Oeste y los sumerios del diluvio universal. Demasiadas coincidencias para ser mera invención. Algunos investigadores creen que la Atlántida no fue un solo lugar, sino una red de colonias de una civilización madre anterior al diluvio. Esto explicaría por qué se encuentran estructuras megalíticas idénticas, bloques de cientos de toneladas tallados con precisión en puntos distantes del planeta: Egipto, Perú, Turquía, Japón. Tecnología similar, propósito común, pero origen desconocido. En el siglo XX, el interés por la Atlántida revivió gracias a los avances científicos. Sismógrafos y estudios de sonar revelaron formaciones submarinas circulares y restos de antiguas plataformas en el Atlántico Medio. Aunque la comunidad académica mantiene su escepticismo, algunos geólogos sugieren que bajo el mar podrían existir ruinas más antiguas de lo que la historia oficial admite. Para los ocultistas y esoteristas, la Atlántida fue el hogar de una humanidad anterior, poseedora de conocimiento energético y espiritual que terminó destruyéndose a sí misma. Un espejo de lo que podría suceder con nuestra propia civilización si repite los mismos errores. Hoy la Atlántida es más que una leyenda. Es un símbolo de todo lo que la humanidad ha olvidado. Ciencia, poder y orgullo mezclados en una misma historia. Cada nuevo descubrimiento bajo el mar vuelve a despertar la pregunta: ¿fue solo un mito o el recuerdo borroso de un mundo real que el océano decidió borrar? Quizás en algún punto del Atlántico, bajo kilómetros de agua y sedimentos, sigan descansando los restos de la civilización más avanzada que jamás existió. Y si algún día emerge, no solo reescribirá la historia, también demostrará que los mitos son, a veces, memorias disfrazadas de leyendas. Pero si quieres seguir desentrañando la historia y el misterio, mira este video y descubre lo que la ciencia oculta. Hasta pronto.